Doctora, cuando guste. Iniciamos el capítulo 4, ahora con la revisión del tema de hemorragia subependimaria o intraventricular. Vamos a empezar con el tema de lleno. Recordemos que las hemorragias de la matriz germinal o intraventriculares son las más frecuentes del periodo neonatal y sobre todo el prematuro. Y entre más bajo peso tenga el niño, más posibilidad de tener estos eventos. La prevalencia oscila entre un 20 o 25% de los niños de muy bajo peso al nacer. El riesgo de infarto periventricular se incrementa con la disminución de la edad gestacional. Entre menos edad gestacional, más posibilidades de tener un infarto periventricular. El máximo desarrollo de la región ependimaria empieza a las 25 semanas y va desapareciendo con la edad gestacional hasta tener una mínima persistencia, quizás lagos, a la semana 36. Existen factores de riesgo para desarrollar hemorragias subependimarias o intraventriculares. Uno de ellos es la edad gestacional. Entre menos edad, más frecuencia. La pérdida de la autorregulación vascular. Son niños generalmente severamente enfermos y vulnerables debido a comorbilidades. Las alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral, la fragilidad de la pared vascular debido a la inmadurez, alteraciones en la anatomía venosa, fluctuaciones de la presión venosa, y también existen factores genéticos que predisponen a tener una mayor prevalencia de hemorragias intraventriculares. Otro factor muy importante es la presencia de comorbilidades. Comorbilidades como presencia de neumotórax, de hipoxia, isquemia perinatal, de inflamación, del uso de inotrópicos y la inestabilidad cardiovascular cuando existen asociadas otras patologías como por ejemplo el ductus arterioso, las comunicaciones intraventriculares o etcétera. Hay un único factor independiente que mejora el pronóstico a largo plazo de las hemorragias y que disminuye más bien el riesgo de tenerlas, y es el uso de esteroides antenatales. Las hemorragias intraventriculares se originan en la primera semana. El 50% de ellas se van a originar en las primeras 72 horas y las podemos en este lapso identificar fácilmente por medio de la sonografía en el 90% de los casos. Una vez establecida la hemorragia subependimaria, puede progresar entre 1 y 3 días. Posterior a esto, ya las progresiones son raras, a menos que exista un insulto cerebral importante adicional. Rara vez vamos a tener una hemorragia, una hemorragia después de la primera semana, independiente de la edad gestacional. Pueden ocurrir hemorragias fetales entre el 0,5 y 0,9 de cada 1000 embarazos, y la hemorragia subependimaria hasta hoy día constituye la primera causa de sangrado inútero. Y la única manera de detectarlas es cuando hacemos el ultrasonido al ingreso del paciente a la unidad de neonatología. Probablemente ustedes van a tener mucho más ventaja de la que yo haya tenido en la identificación de hemorragias in útero, debido a que ustedes están permanentemente en la unidad de neonatología y pueden, como un hábito, poder hacer el primer ultrasonido inmediatamente que el paciente ingresa.
Muchas veces lo que vamos a encontrar son signos indirectos de sangrado inútero. Puede ser ya una dilatación ventricular, puede ser que encontremos un trombo intraventricular, restos hemáticos intraventriculares o anormalidades del parénquima que nos van a permitir concluir que ya había un sangrado inútero. El infarto venoso es lo que antes se llamaba la hemorragia grado 4. Hoy sabemos que no es una extensión de la hemorragia intraventricular, que no es que el sangrado se sale del ventrículo hacia el espacio periventricular, sino más bien que es un infarto con alteraciones del flujo venoso. Hay infartos atípicos. Y especialmente quiero recalcarles porque el tiempo atípico de aparición de un infarto nos orienta en el diagnóstico. El antenatal, si lo logramos detectar el infarto venoso al ingreso, o postnatal después de 96 horas. Generalmente estos infartos son silenciosos y están asociados a trombofilia. Y de las trombofilias, la causa más frecuente es la deficiencia del factor 5 de Leiden. La clasificación de Papil continúa siendo vigente y la más utilizada a lo largo del planeta. Hay dos clasificaciones más. Una es la clasificación de Volpe, que ha sido una modificación práctica leve de la clasificación de Papil, y la clasificación de la Unión Europea, que es la que ellos están preconizando para su área. Recordemos que la grado 1 es netamente subependimaria, la grado 2 es intraventricular, la grado 3 es intraventricular con dilatación, y la grado 4 es lo que corresponde al infarto periventricular. Todas estas, la grado 1, la grado 2 y la grado 3, pueden evolucionar a un infarto periventricular. Esta es la clasificación propuesta por la Unión Europea. La foto la tomé de un artículo. La subependimaria no varía. La grado 2, lo que aplica la modificación que hace Volpe es de medirla. Si la hemorragia mide menos de 1 centímetro, se clasifica como grado 2, y si mide más de 1 centímetro, se clasifica como un grado 3. Y la hemorragia, el infarto periventricular se identifica como una entidad separada. En este corte coronal observamos, aquí están las flechas, dos imágenes hipericoicas cerca ya del agujero de Monro. Podemos ver los ventrículos que en apariencia lucen normales. Aquí tenemos el cuerpo calloso, y esta imagen redondeada es el quiste del septum lucidum, que tiene esta característica en este paciente redondeada. Lo que vemos en el corte coronal tenemos que verificarlo en el corte parasagital. Este es el ventrículo izquierdo de ese mismo paciente, donde podemos observar esta hemorragia subependimaria, que en realidad es una grado 1. Aquí yo mido desde la parte superior del techo del ventrículo lateral hacia el nódulo caudotalámico. No lo recorté en la diapositiva, mide 3.3 milímetros, así que sabemos que no tiene dilatación ventricular, entonces corresponde a una grado 1. Si fuera la clasificación de Volpe, entonces trazaría una línea vertical del techo de la hemorragia hacia su base, y si es menor de 1 centímetro, sería una grado 1 de la clasificación de Volpe. Si fuese mayor, sería una grado 2. Este es un acercamiento para que vean mejor. Este es un zoom que le hice a la misma foto, y aquí ven la medición que había hecho anteriormente con el ultrasonido. Nosotros podemos agregar también
adicionalmente hacer un Doppler de la arteria cerebral anterior que se hace en el corte parasagital a nivel del rodete del cuerpo calloso. Y por ejemplo, este es el trazo que obtenemos. El índice de resistencia es de 0,71, lo cual nos dice que no hay pérdida de la autorregulación, no está aumentado ni disminuido, y esta hemorragia podemos suponer que se va a resolver sin ningún problema. Este es otro ejemplo de una hemorragia subependimaria y que se los quiero mostrar principalmente para que observen este eco hipoecoico en el centro de la hemorragia, que sugiere que ya empezó el periodo de lisis. Esta imagen fue tomada en un paciente de menos de 72 horas de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, por lo cual no sugiere que esta hemorragia es antigua y que ocurrió en útero. Para iniciar la lisis del trombo se requieren por lo menos 2 semanas. Entonces, esta lisis no es una lisis de inicio temprano, sino es un paciente que tiene una hemorragia probablemente in útero que ya lleva al menos 2 semanas de evolución. Esta es la imagen de la cual obtuve el acercamiento. Ya ha sido poco usual que tengamos hemorragias grado 2 y también son inusuales los infartos periventriculares. Pero vamos a observar, este es de una imagen de un libro, donde vemos un corte coronal, ambos ventrículos laterales. Ambos ventrículos tienen una hemorragia. Esta es una pequeña hemorragia que parece ya intraventricular porque hay cierta dilatación, y esta es la hemorragia más reciente que llena todo el ventrículo, prácticamente más del 50% del ventrículo lateral. Aquí vemos dos patologías. Vemos este es un corte parasagital. Observamos la hemorragia intraventricular que llena más del 50% del ventrículo lateral, y contiguo observamos una extensa imagen hiperecoica que corresponde a un enorme infarto venoso. En esta imagen observamos una hemorragia intraventricular grado 2, puesto que no llena más del 50% del ventrículo, y ya es una hemorragia antigua, y observamos que existe ya un proceso de lisis. Como se los venía comentando anteriormente, la lisis empieza del centro hacia afuera. Entonces, ya incluso este trombo está en un avanzado estado de lisis. Otra cosa que tenemos que observar cuando tenemos ya la lisis de los trombos es ver si el área ependimaria tiene algún aumento de la ecogenicidad, que nos va a hablar de cierto grado de ependimitis. Entonces vemos esta línea ependimaria muy brillante, en lo cual podemos sin lugar a equivocarnos afirmar que hay cierto grado de ependimitis. Aquí hay algunos restos hemáticos. Esto ya correspondería al cuerno temporal. Aquí hacia atrás podemos ver lo que correspondería al cuerno occipital. ¿Cuál es la evolución del trombo? Puede evolucionar hacia la lisis, que es lo más frecuente. Puede ser que el tejido se retraiga, y ahí es donde vamos a tener una ventriculomegalia. O puede ser que ocurra una hidrocefalia obstructiva. Esta es otra imagen nuestra. Es un corte también parasagital del lado izquierdo, y esto es para observar la evolución. Todavía tenemos aquí una imagen hiperecoica que corresponde a una hemorragia subependimaria grado 1, pues, y incluso no hay dilatación ventricular. La medición es de 4.2 milímetros, o sea 0,4 centímetros, pero mi interés es que observen esta pequeña área
hipoecoica, que está a nivel central, que corresponde a un quiste. Lo que habíamos visto antes, en los capítulos anteriores, se reportaría como una ya hemorragia subependimaria o un quiste único que se denomina ya germinolisis subependimaria. La germinolisis tenemos dos tipos, calcificada y no calcificada. Si observamos aquí en el borde superior del quiste hay una imagen hiperecoica que es muy similar al hueso. Entonces podemos afirmar que esta área se ha ido calcificando. Entonces vamos a tener una hemorragia subependimaria en periodo de germinolisis con un quiste único. Yo generalmente reporto cuántos quistes tiene, y en periodo también de calcificación. Para recordar nuevamente que la germinolisis puede ser calcificada o no calcificada. Aquí pueden apreciar en este zoom que hice de la imagen que hay una pequeña calcificación en la periferia superior del quiste. Bueno, esto es lo que quería mostrarles de las evoluciones y el diagnóstico de la hemorragia subependimarias. Los espero ya en el próximo capítulo, que sería el capítulo 5, en los cuales vamos a revisar las leucomalasias. Muchas gracias y hasta la próxima.